Buenos días, bonjour, bonjour, salut et bienvenue. Bueno, vamos a hablar de los verbos regulares, ¿m? Porque si bien lo he dado en Meet, lo he dado en los vivos, pero no tengo un video. Así que vamos a verlos aquí ahora, ¿sí? Bueno, en francés se dice le verbe, le verbe régulier, le verbe régulier. ¿M? Y se llama verbo regular en francés a los verbos que mantienen el mismo radical para toda la conjugación. El radical es la raíz. Llamamos verbo irregular a los verbos que cambian radicalmente según el modo o el tiempo e incluso la persona. Persona, hablo de los pronombres, ¿no? Personales. La mayoría de los verbos en infinitivo que terminan en ER y los verbos en infinitivos que terminan en IR son verbos regulares en francés. Hay excepciones, siempre prepárense porque el francés tiene excepciones. Es decir, que algunos verbos que terminan en ER o IR, así como los verbos que terminan en RE y en OIR, son verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo aller termina en ER y es un verbo irregular. Darf ein was. Eso quiere decir que es de una base simple, verbos de base simple. Como por ejemplo, parler, aimer. Aquí se ve mejor. Parler, aimer, écouter, regarder. Como ven, la parte coloreada sería la base. Mantiene la base a lo largo de toda la conjugación. Y lo que cambia es el final. En lo que quedaría je parle, el verbo parler. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Y también está la particularidad de cuando los verbos comienzan con vocal. Para la primer persona, para decir, para el primer pronombre personal, es pronombre sujet, en este caso je, se quita la E y se coloca un apóstrofe arriba. Y la palabra queda j'aime. Para el verbo aimer, por ejemplo, es j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Nous aimons. Se produce la liaison entre la S de nous y la vocal del verbo. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Y lo mismo va a ocurrir con el verbo écouter. J'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute. Nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. Y sí, todos suenan igual. Je, tu, il, primera, segunda, tercera persona del singular y tercera persona del plural suenan igual. Es así. Lo que vamos a notar es cuando los verbos comienzan con vocal, al producirse la liaison en la tercera persona del plural, ahí hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, el verbo aimer, il aime, elle aime. Esa sería la tercera persona del singular. La tercera persona del plural diría ils aiment, elles aiment. Se produce la liaison entre la S con la que termina el pronombre y la vocal con la que empieza el verbo. Acá hay un pequeño diálogo.
Est-ce que vous parlez anglais? Parce que moi, je ne parle pas bien français. Je ne parle pas. Esa es la negación. Para negar, ponemos el verbo conjugado entre el pronombre, digamos, entre el sujeto y el complemento. Je ne parle pas bien français. Aimer aller au parc, j'écoute les oiseaux et je regarde les gens. Aimer aller au parc, j'écoute les oiseaux et je regarde les gens. Y también hablando de particularidades, en estos verbos que son regulares también existen algunas. Por ejemplo, en este caso, el verbo manger, que si bien en todo es muy similar porque se lo pronuncia de esta manera. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Pero se agrega una E, ahí como indica la flecha roja, para que la palabra siga sonando Y, para no perder el sonido de la Y en este caso, que es G en español G, en francés Y, se agrega esa E. Entonces va a sonar igual que todos los otros. Decimos nous mangeons, porque no se olviden que la finalización, el final de la primera persona del plural para los verbos regulares es solamente ONS, ONS. Pero aquí se agrega esa E para que no pierda el sonido. Entonces podemos decir nous mangeons. Lo mismo pasa con el verbo nager, también se agrega esa E. Y con el verbo bouger se agrega también una E entre la G con la que terminaría el radical y la O con la que comenzaría la finalización de la primera persona del plural. Y también tenemos una excepción con los verbos de este tipo. Commencer, commencer. Es je commence, tu commences, il commence, elle commence. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. La raíz es lo que está en color. Entonces, para que nous, otra vez nous, no pierda ese sonido de commence, se agrega una C cédille. Porque si se agrega, se pone únicamente la C sin la cédille, sonaría con, con, y no, es commençons. Es por eso que se hace este cambio. Lo importante es siempre recordar las terminaciones. Je termina en E, tu termina en ES, il, elle, on, tercera persona del singular, termina en E. Nous termina en ONS. Vous termina en EZ. Il y el, tercera persona del plural, termina en ENT. ENT. Pero no se pronuncia. Las terminaciones que se pronuncian son nous y vous. Nous parlons, nous mangeons, nous commençons. Vous parlez, vous mangez, vous commencez. Lo demás suena todo igual. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Y muchas gracias y hasta la próxima.